El día de ayer andaba circulando esta notita en redes sociales porque obviamente el título llama mucho la atención con una pregunta, ¿no? ¿Dólar a 27 pesos? Pues miren, esta es una información que publicaron en la revista Forbes basándose en los datos de una de las calificadoras de riesgo, Moody's, esta que se vio involucrada en la terrible crisis de los Estados Unidos en el año 2008, ahora advierte que de no llegar a un acuerdo el delincuente Peña Nieto y el delincuente Donald Trump respecto, bueno, más bien los equipos de trabajo respecto al Tratado de Libre Comercio, podría ser que el dólar llegue a 27 pesos. Hay varios escenarios, me quedé pensando en el delincuente Trump. Hay varios escenarios, miren, dice, México ya sufrió una reducción de 4.400 millones de dólares en llegada de la inversión extranjera directa ante la incertidumbre relacionada con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero las cosas se podrían poner peores en un escenario donde no haya una resolución positiva sobre el acuerdo, pues la economía podría caer en recesión y el tipo de cambio escalar a los 27 pesos por dólar. Sin embargo, dice que la calificadora dice que en caso de que Estados Unidos salga del acuerdo, Moody's no prevé un golpe fulminante para la economía nacional. Y da, varios escenarios de lo que podría pasar. El crecimiento que se preveía para México, que pues es una basura, ¿no? El crecimiento de nuestro país sería de 2 a 2.5 en 2018 y 2019, pero esto si se logra un acuerdo en el caso del Tratado de Libre Comercio, si se llegara a una actualización, y habla obviamente de que en el caso conflictivo, Moody's estima que el tipo de cambio podría tocar niveles de 26 o hasta 27 pesos en 2018 con un crecimiento nulo e incluso una caída del 2 a 3% para 2019. El tipo de cambio bajaría a un rango de 24 a 25 pesos en 2019, pero los efectos pasarían por un endurecimiento de la política monetaria que colocaría las tasas de referencia entre 8 y 9% y la inflación fluctuaría a niveles del 6 o 7%. Dice que la inversión es la variable que afectaría más a la economía. En materia de comercio es 55% del comercio el que depende del marco del NAFTA, siglas del Tratado de Libre Comercio en inglés, pero México tiene capacidad de resiliencia incluso en los escenarios más adversos. Hablan entonces que efectivamente el dólar podría llegar en los primeros años, es que la fecha se vence en abril para la renegociación, es la fecha que se fijaron los dos gobiernos. Si llegado el mes de abril, el último día de abril, no ha habido un acuerdo, obviamente empezaría la especulación sobre que esto va a tronar, sobre que ya no va a haber acuerdo, y esto provocaría que los que invierten en México se vayan por la incertidumbre, y entonces es muy probable, según lo que dice esta calificadora de riesgo, que el dólar escale hasta 27 pesos. Pero miren, como la misma calificadora lo dice, pues México tiene capacidad para poder pues de alguna manera soportar esto. Entonces a mí me parece, y yo creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo, en que lo mejor para México es que ya se acabe ese Tratado de Libre Comercio, en que se busquen otros lugares para poder comerciar con ellos los productos mexicanos, en buscar a nuevos socios que no te pongan el pie en el cuello, como el caso de Estados Unidos y Donald Trump, que parece niño de kinder con sus berrinches. Y entonces seguramente los primeros años sí nos la veríamos muy mal, pero también seguramente esto no sería eterno. Ahí se actualizó la página, y a la larga pues nos beneficiaría a todos nosotros, porque el problema aquí es que los gobiernos, es como la canasta, ¿no? Y los huevos de la gallina, no han puesto
los huevos de la gallina en diferentes canastas, sino en una sola. Por eso dependemos tanto de Estados Unidos. Aquí lo ideal sería buscar en otros lugares con quién comerciar productos de entrada y salida del país, y no solamente con Estados Unidos, porque al final lo que provoca es eso, la dependencia que nos puede llevar a crisis, a que su pinche dólar se dispare hasta 27 pesos. Ojalá hubiera tantito seso en la cabeza de los gobernantes en México y dejaran ya de verdad de lamerle las patas a los presidentes de turno de los Estados Unidos. No se asusten, nos la veríamos mal, sí, pero seguramente habría recuperación en muchos sectores, por ejemplo en el campo, y poco a poco se empezaría a salir de esto. Ojalá así sea.